Hola, te doy la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar de visualización de datos. En el siguiente tiempo vamos a estar hablando técnicas que podemos utilizar para presentar mejor información, especialmente cuando hablamos de información en números. Entonces te doy la bienvenida y espero lo disfrutes y deseo mucho que te lleves aprendizaje de esta información. ¿De dónde viene toda esta parte de utilización de datos? Por una parte tiene que ver que efectivamente estamos en una era digital, donde tenemos demasiada información y toda esta información viene en tiempo real. Se ve que vemos en empresas que a final de cuentas están, aquellas empresas que manejan datos, aquellas empresas que procesan información, son las que ahora capitalizan más en el mercado. Esto, para aterrizar nuestro día a día, vemos que estamos trabajando con datos y con gráficas y tablas por todos lados. Todo el mundo está haciendo todo tipo de informaciones con el propósito de satisfacer a personas que están exigiendo todo el tiempo que les muestre información. Quieren saber en todo tiempo, en tiempo real, cómo están de información que tú estás presentando. ¿Qué es lo que hacemos cuando una de estas personas pide un reporte? Enviamos información como esta. Enviamos informaciones donde entregamos cosas y lo que estamos esperando en la persona que lee esta información es algo parecido a esto. Te muestro un pedazo de la información y tú reconstruye lo más importante que hay adentro, sin yo darte algo más que te ayude a caminar exactamente qué hay detrás de este análisis. Regresando a nuestra gráfica anterior, vemos aquí unos resultados de una encuesta. Son diferentes características de nuestro servicio y veamos con clientes a que durante 2 años, uno tras de otro, evalúen cómo nos ven. Pero aquí hay historias. Aquí yo puedo resaltar cuál es la parte positiva, que por segundo año consecutivo, calidad de producto y logística está mejor valuada. O puede tener una historia del lado negativo, que condiciones comerciales y facilidad de compra van en caída. Es decir, cada vez a los clientes les es más complicado hacer negocio con nosotros. Entonces, la parte de visualización, que es tratar de extraer información de los datos y mostrar de una forma mucho más clara. Imagínate lo siguiente. Tú tienes resultados de manera mensual y alguien te pide, ¿sabes qué? Quiero ver estos números, pero de manera semanal. Semana a semana, cómo se va comportando. O viene un requerimiento todavía más específico. Quiero ver los resultados mensuales, pero expresados por día. ¿Qué te imaginas o qué gráfica tú pondrías para mostrar toda esta información? ¿Se te ocurrió algo como esto? Muchos de nosotros inicialmente iniciaríamos por este tipo de modelo para presentar esa información. Pero aquí podemos ver que de aquí poco vamos a poder sacar de esta gráfica tal como está puesta. En cambio, ¿qué pasa? Te muestro de esta forma. Aquí podemos ver en el eje de las X todos los meses y en el eje de las Y todos los días. El tamaño de la burbuja representa el valor. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que en el primer trimestre hay venta cargada principalmente en la primera parte del mes. Baja el segundo trimestre, el tercer trimestre más flojo de todos y el cuarto trimestre es el mes que tenemos mejor venta. Eso es visualización. Visualización es una nueva forma de comunicar información. Y que quede muy claro, no es hacer gráficas bonitas. Visualización es comunicación. Entonces, durante este webinar vamos a ver diferentes técnicas para perfeccionar darte herramientas para que tú puedas lograr expresar mejor estas variables. Y empecemos por entender que visualización es hacer uso de patrones visuales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo te presento esta tabla de puros números. En estos números, o en este slide, solo hay un solo 9. Solo uno. ¿Dónde está? Velo ahora. ¿Dónde está? Es mucho más claro, ¿no? Resaltado el 9 en color rojo, entre todos esos números grises. Y efectivamente lo que estoy haciendo es hacer uso de patrones visuales. Cada uno de estos grupos que ves aquí, hay una línea, un círculo que se destaca entre los demás. Y que a final de cuentas, nuestro cerebro no puede evitar no verlo. Y eso es la parte de hacer uso de patrones visuales. Es orientar a las personas con todos estos tamaños de formas, colores, encierros,
cambiar de tamaño para que a la gente le quede mucho más claro llamar la atención a algo que es relevante. Pero nosotros trabajamos con números. Entonces, todo lo que hacemos de manera gráfica parte de números. Pero solo los números no nos dan toda la información tan rica como la parte visual. Estos 4 grupos es difícil ver. Te va a ser difícil identificar cuál es la relación entre ellos. Pero si lo expresas de manera visual, ya es mucho más claro ver cuál es la relación entre los números. Al final de cuentas, tú necesitas los números, pero visualmente es como vas a tratar de sacar mucho más información de ellos. Entonces te dejo un mensaje. Números en imágenes te van a dar más información que los números por sí mismos. Entonces, si estamos tratando de expresar elementos de forma visual, ¿qué puedo usar o cómo puedo seleccionar algo que sea mucho más efectivo al momento de presentar información? Entonces, tenemos que irnos a una batalla. ¿Por qué me voy? ¿Por usar una tabla o usar una gráfica? Y aquí no hay buenos y malos, sino cada una de ellas tiene diferenciadores distintos. ¿Qué ventajas tendría una tabla sobre una gráfica? Una tabla me va a permitir a mí conocer precisión. De alguna manera, si tú ves números financieros, los números financieros vienen en tablas, porque la gente quiere saber exactamente, casi hasta nivel de centavos, cuánto hay en la cuenta. Si yo quiero conocer cuánto vendió cierta persona en el mes de febrero, específicamente deseo conocer la cifra y expresada, si quiero, hasta con puntos decimales. En el caso de la gráfica, también ahí puedo conocer precisión, pero sus ventajas más va a ser hacia comparar grandes cantidades de información, hacia ver tendencias, ver las formas. Entonces, tabla me va a dar precisión y valores individuales. Gráfica, en cambio, va a buscar que yo compare formas, que encuentre patrones o que verifique tendencias. Una tabla tiene las limitaciones de espacio, que por mucha información que yo tenga, no es conveniente meter tanta información ahí. Entonces ahí me va a cargar, sabes que tengo que expresar de manera gráfica, porque en tabla no puedo llegar a ningún lado aquí con tanta saturación de información. Pero aquí, del otro lado, vamos a hablar entonces de la parte gráfica. ¿Qué gráfica me va a ayudar a mí a expresar lo que quiero decir? Y aquí el punto importante es, o la pregunta que tienes que responder es, ¿qué quieres hacer con tus datos? Entonces, respóndete eso y hay gráficas que son mucho más eficientes para eso. Por ejemplo, comparar datos. Quiero con mis datos compararlos. Por ejemplo, comparación nominal, es decir, cuando el orden de las variables no importa, yo puedo poner norte, luego sur, luego al final occidente, no importa el orden, simplemente es quiero comparar sus valores. Y una gráfica de barras me funciona muy bien. Puedo seguir incorporando variables y seguir tratando esta parte de quiero comparar datos. La otra forma es por ranking. Es muy similar al anterior, pero en este caso es el orden de las variables importan. Quiero saber cuál es la más pequeña o la más grande según sea el caso. Puedo comparar datos, en este caso son distribuciones. Tengo una frecuencia que va ordenada y quiero saber cuántas veces va apareciendo. O puedo comparar desviaciones, donde realmente no me interesa el valor como tal, había una expectativa de resultado y puedo comparar la desviación del resultado contra esa expectativa. No importando si es en porcentaje o es en valor, a final de cuentas estamos comparando desviaciones. Entonces todo esto me va a servir para comparar información y las gráficas de barras son muy eficientes para hacer este tipo de comparativas. Otro punto, si no es comparar datos, ¿qué otra cosa puedo hacer con mi información? Entonces algo que puedo hacer, ¿sabes qué es? Fraccionarlos en partes más pequeñas. Quiero ver cómo está compuesto. Y aquí la gráfica que más usamos para hacer la más común es la circular o el pie, donde efectivamente el tamaño es el 100% y estamos viendo cada una de sus componentes expresadas en rebanadas. También gráfica de barras apiladas también te puede servir para expresar la misma información. La altura de la barra es el 100% y que estás viendo todos los componentes. También una gráfica de barras normales te va a permitir igual
que tú expreses los componentes de este 100%, en este caso accionistas, estás viendo cada uno sus valores. Si comparan las tres, la gráfica de circular, la gráfica de pie, es una gráfica mucho más bonita, se ve más vistosa, llena más espacio. Sin embargo, es una gráfica pobre para estimación. Si quiero que saber en esas tres gráficas cuánto vale el amarillo, de alguna manera la que me va a permitir sacar una mejor estimación es la gráfica de barras al final, del lado derecho, que al final de cuentas no es la más vistosa, pero sí te va a ser la más precisa, y las otras dos gráficas te va a ser complicado estimar el valor a menos que lo llenes de etiquetas. Otra forma de, aprovechando ya las nuevas versiones de Office, es el Tree Map, que a fin de cuentas trata de hacer lo mismo. Quiero que tú veas algo dividido en sus partes mucho más pequeñas. Otro tipo de gráficos es proyección solar, que igual quiero que veas el todo dividido en sus partes más pequeñas. Estas dos gráficas en particular te van a permitir igual mostrar complejidad, pero de alguna manera también van a ser difíciles que las personas puedan comparar los pedazos más pequeños de cada uno de estos componentes contra otro, ¿no? Entonces, en particular, no va a ser el mejor elemento si tú quieres ver cuánto vale la primera planta del centro de Valle de México. Pues, realmente va a ser difícil. Entonces, eso es fraccionar en partes más pequeñas. Siguiente punto. Ver los datos a través del tiempo. Es algo que también usamos mucho. A lo largo del momento yo tengo datos y si no es compararlos o ver en partes más pequeñas, quiero que se vea su evolución en el tiempo. Y cuando ves esa tabla de tiempo tenemos de tres formas. Podemos verlo con una gráfica de líneas, podemos hacer una gráfica de barras o una gráfica de áreas que es una especie de híbrido entre esas dos. ¿Pero sirven para lo mismo? Si yo tengo datos y puedo usar indistintamente líneas o barras. En estas gráficas en particular que te pongo aquí, estás viendo los mismos valores. Pero realmente uso la que yo quiera, uso la más bonita, la que va con mi estilo. La verdad es que tienen objetivos distintos. En el caso de la gráfica de líneas, a ti te va a permitir ver mucho más claro tendencias. Y en el caso de la gráfica de barras, la tendencia se pierde un poco, pero te permite ver comparativas. Es más fácil ver, por ejemplo, el mes más alto 2015 en la gráfica de barras. Y en la gráfica de líneas, los dos peores meses de 2014 es más difícil de ver, pero es más fácil de ver que hay crecimiento durante los últimos 2 años. Entonces es algo para tener en cuenta a la hora de manejar qué tipo de gráficas me permiten expresar qué cosa. Una parte es enfatizar el cambio en la gráfica de líneas y en la gráfica de barras me interesa ver el valor individual más que el patrón de cambio. Otra parte, nomás diferenciar ver datos en el tiempo con barras, es cuando uso barras simples o barras apiladas. En este caso, por ejemplo, estoy viendo aquí el cumplimiento del presupuesto de ventas. La diferencia entre esas dos es que están los mismos datos, pero la segunda gráfica me permite ver cuánto le faltó para llegar al 100%. No es que la información no esté ahí, pero es mucho más claro verlo si me lo pones a que si me lo tengo que imaginar. Recuerden esa imagen que les puse donde le enseñan un pedazo de la ruina y la gente se tiene que imaginar cuál es el edificio entero. Importante cuando manejas líneas, en este caso es que tú veas tendencias, es que tú realmente veas si hay cambio en la tendencia, ¿no? Que se vea si una tendencia decreciente, creciente o si es plana. Es importante que se muestre el cambio. Si no se muestra el cambio, evalúa si vale la pena o no hacerlo. Es también ver cuál es ese grado de ese cambio, si es una variación alta o una variación baja. A lo mejor quieres comparar eso, lo que te interesa. También ver si ves tendencias, si hay ciclos, si hay cosas que se están repitiendo continuamente. Entonces, observa tu gráfica y ve exactamente de ahí qué es lo más relevante que puedes tú mostrar. Es importante también que cuides el aspecto de proporciones. Aquí, igual, las tres gráficas muestran los mismos datos. Nomás una está estirada y y la última está sumamente compacta. Entonces, a medida que yo deforme, que el programa me permite hacerlo, yo deforme la proporción de altura y ancho de la gráfica, pues me puede dar perspectivas distintas. En la primera me da mucha variabilidad,
en la de medio disminuye y en la última, la más pequeña, se ve como algo muy estable. Pero ojo, en las dos son los mismos datos, pero a la hora que yo altero esto, puedo cambiar la percepción de la persona que está analizando. Y algo importante, una de estas 4 gráficas está mal. ¿Cuál de ellas es? La de los países. ¿Por qué? Cuando vemos tendencias, estamos viendo un valor que es continuo en algo. En la primera, en la verde, es continuo en el tiempo. En la de abajo, la roja, es continuo en intervalos. En la azul, es continuo en los lugares. Pero en la amarilla, los países no tienen continuidad. Yo puedo poner Indonesia al principio, puedo poner a China a la mitad, no hay continuidad. Y eso altera el tamaño de la línea, o la forma de la línea, y va a alterar tu análisis. Inclusive si yo pusiera en la roja pequeño, mediano y grande, también eso hay continuidad, se puede usar. Entonces es importante que si tú vas a usar tendencias y gráficas de líneas, solo uses si hay un orden implícito en el eje. Si no hay continuidad, no lo uses. Finalmente, comparar datos es una parte que puedes hacer con mi información. Fraccionar en partes más pequeñas. Ver datos a través del tiempo. Finalmente, descubrir una correlación entre datos. Y puedo combinarlas, ¿no? Puedo ver a través del tiempo, comparar una con otra. Puedo comparar partes más pequeñas en un momento y partes más pequeñas en otro momento. Entonces, puedo todo esto combinarlo. En la última parte, que es descubrir una correlación, es lo último que puedo hacer con mis datos. ¿Qué significa esto? Correlación es, muchas veces tendremos 2 variables que aparentemente no tienen relación entre sí y queremos probar si realmente eso es cierto o no. En esta gráfica yo tengo consumo de materias primas. Entonces tengo varilla contra cemento gris. Yo tengo que el consumo de varilla en México debe aumentar mientras aumente el consumo de cemento. Toda columna que yo veo lleva varilla, lleva concreto, entonces deben estar relacionadas. Y efectivamente veo que aquí hay una correlación. No es perfecta porque no todo el cemento que se usa con varilla. ¿Para qué me sirve este tipo de análisis? Para expresar, les comentaba que estas variables que si tienen correlación o no. Por ejemplo, ¿cómo cambian, a medida que cambian los gastos que yo meto en publicidad, qué pasa con las ventas? Yo esperaría que a mayor gasto en publicidad aumenten las ventas. ¿Es cierto o no? Hagamos una correlación. ¿Cómo cambia a medida que los empleados tienen una opinión más favorable con la empresa? ¿Cómo se altera la rotación de empleados? Que no se vayan. Entonces yo espero que si tu opinión es favorable, la rotación baje. ¿Es cierto o no? La satisfacción, si tiene el cliente satisfacción con lo que hacemos, ¿puedo yo aumentar los precios? Es decir, que el cliente pague el buen producto, el buen desempeño. ¿Se puede o no se puede? O finalmente, a medida que aumenta la distancia de entrega de nuestros productos, ¿cómo se afecta el costo logístico? A lo mejor puede ser que a corta distancia el costo logístico es alto. Hay cierta distancia que es óptimo y a mucha distancia vuelve a ser alto. Entonces, al final de cuentas, no tengo yo una fórmula que me pueda a mí orientar específicamente lo que gastes en publicidad, multiplícalo por 2.5 y te va a dar resultado en ventas. No, no es así. Pero yo puedo, de alguna manera, tratar de inferir si hay una correlación entre esas 2 variables. Si los gastos en publicidad incrementan y tus ventas no, entonces algo está pasando ahí. Entonces, esa es una correlación entre información. Ve esta correlación. Este es un reportaje que sacó en el New York Times, que a final de cuentas en el eje X está marcando cuántos millones de armas hay puede tener un país y cuántos tiroteos masivos en el eje Y hay por país. Y tú puedes ver como acá arriba Estados Unidos se sale fuera de la curva, que a fin de cuentas es el país que tiene más armas y entonces es el país que tiene más tiroteos masivos. Pero es un ejemplo de cómo usar correlaciones. No vas a encontrar una fórmula matemática que te diga a cuántas armas te va a corresponder cuántos tiroteos. Simplemente es inferir si hay una relación entre las 2 variables. Como un resumen, para seleccionar el tipo de gráfico, te puedo decir si lo que buscas es comparar y tus datos son estáticos, barras, columnas, radares son eficientes. No son los únicos, son eficientes. Si quieres comparar, pero tus datos sí son variables en el tiempo, entonces columnas, líneas y áreas van a funcionar mucho mejor. Si lo que quieres es ver correlaciones y la correlación es de 2 variables, una dispersión te va a funcionar, o 3 variables,
un gráfico de burbujas, donde el tamaño del círculo es la tercera variable. O bien, quiero fraccionar mis datos en partes mucho más pequeñas, y son estáticos, círculos y anillos van a ser eficientes, y si son variables en el tiempo, columnas apiladas o áreas apiladas te van a dar mucho mejores resultados. Entonces, si todo es visual, ¿qué elemento visual uso para transmitirte información? Pues ya vimos que las tablas te van a dar precisión, las tablas te van a permitir varias dimensiones, pero la gráfica te va a permitir ver mucho más otro tipo de informaciones, como comparar variables, como fraccionarlas en partes más pequeñas, como ver datos en el tiempo para ver cómo se comportan las tendencias, o finalmente que tú veas si hay correlación entre las variables. Entonces, ok, vamos a mostrar información visual. Hay que elegir el mejor elemento visual. Pero, ¿cuál va a ser o qué puedo hacer yo para evitar saturación en la información que presento? Que no se vea lleno de numeritos, líneas, detalles. Entonces, ¿qué herramientas tengo yo para tratar de evitar esta saturación de información? Quiero evitar esto. Si ves aquí, es un mundo de informaciones tratando de expresarte todo lo que está ahí adentro, de números comparativas entre grupos, desempeño en el tiempo, grado de cambio, números mensualizados y números totalizados, acumulados. Entonces tengo ahí demasiada información y todo le quiero cargar al mismo gráfico y lo único que hago es confundir a la audiencia. Yo esto tengo que quitar la saturación. ¿Qué herramientas tengo? Esta es quizás la herramienta más importante, que es Data Inc. Data Inc. es un concepto que lo creó Edward Tufte, donde dice que por encima de todo muestra el dato. Entonces él te hace una analogía. Imagina lo siguiente. Tú vas a imprimir tu gráfica y cada cartucho de tinta vale 5,000 pesos. Cuando llegas con la persona a imprimir tu gráfica, la persona que se encarga, la que te está a cargo de la impresora, lo que te va a decir es, ¿sabes qué? Por favor, imprime lo necesario. Quítale logos, quítale formas, quítale monitos, lo más que puedas tú quitar, y entonces solo imprime aquello que hace falta. Es decir, entre más datos imprimas, mucho mejor. Entonces, de manera conceptual, Data Inc. significa es una división entre los datos que usaste, la tinta que usaste para los datos, entre toda la tinta del gráfico. ¿Por qué? Porque sí tendrás que meter el logotipo de la empresa, sí tendrás que meter títulos, alguna conclusión, entonces no todo va a ser gráfico, pero trata de quitar todo aquello que no sirve y maximiza la proporción, trata de que la mayor cantidad de tinta se use en los datos. Nuestro trabajo sea maximizar esa proporción de Data Inc. Entonces recuerda, es algo conceptual. Entonces, para tratar de explicártelo, ve esto. ¿Qué le puedo yo quitar a esta gráfica? Realmente puedo hacerme o reducir esa cuadrícula de ahí. ¿Y qué pasó? ¿Qué capacidad analítica perdí? Realmente nada. Inclusive puedo quitar toda la cuadrícula. ¿Qué capacidad analítica perdí? Realmente nada. Puedo quitar la línea de tendencia, pero ¿sabes qué? A lo mejor eso sí la necesito, mejor prefiero dejarla. Entonces eliminé todo aquello que no era importante y me seguí preguntando qué más le puedo ir quitando. Data Inc. no es que te vayas al extremo y que realmente pongas tan poca información que no permita realmente analizar qué está pasando. Un ejemplo, tú ves aquí esta gráfica, ¿qué podemos quitar aquí que no es necesario para entenderla? El fondo no hace falta. No te hace falta esa cuadrícula. Una elección que tienes que hacer aquí, ¿muestro números en el eje o muestro números en la etiqueta? Pero no tiene caso porque me está repitiendo los números. O sea, ve el mismo número está representado en el eje, el mismo número está representado en la etiqueta. Quitemos en este caso el eje. Y finalmente ese relleno realmente no aporta nada al análisis. Entonces es mucho más claro. Ve la comparativa entre las dos. ¿Cuál te ayuda más a tener menos saturación y que el dato esté mucho más claro? Si lo puedes ver en una tabla, pasa lo mismo. Vemos muchas tablas como estas, bonitas, llenas de color, tratando de diferenciar variables. ¿Qué podemos hacer por esta tabla para limpiarla o quitarle saturación? ¿Deshacernos del color? Si podemos aligerar la cuadrícula o mejor aún quitar toda la cuadrícula. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es más legible? ¿Cuál a tu audiencia le va a costar menos trabajo entenderla?
Entonces, regresando aquí en esta gráfica que te mostré, ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, si quieres que vea desempeño en el tiempo, uso otra gráfica. Si quieres que veas yo acumulados, uso otra gráfica. Si quieres que vea grado de cambio, uso tipo de gráficas. Entonces, yo puedo cambiar esta información en esto. Son los mismos datos, pero expresados de una manera mucho menos saturada, con la información necesaria y eligiendo el tipo de gráfica que mejor me lleve a expresar la información. Evita la saturación de información. No es que quites información, es que elimines todos aquellos atributos visuales que me hacen más cargado para mí entender qué está pasando. Si te fijas, estas dos slides traen la misma información, pero una tiene mucha claridad, ya haciendo todas esas técnicas que te he mostrado de cómo evitar saturación de información. Entonces, seguimos avanzando. Yo vi patrones visuales, luego vi qué elemento visual me conviene más, cómo evito saturación, y aquí es, bueno, y cómo llama la atención aquello que es lo más relevante. Entonces aquí tenemos varias técnicas. Número 1 es el uso de textos. Entonces, muchas veces tenemos que preguntarnos si hace necesario graficar. Aquí en esta gráfica es muy limpia, pero aquí el resultado es evidente. La diferencia entre las dos barras es 17. Entonces, no sé si hace falta que yo haga el esfuerzo de graficar esta información, porque aparte el resultado es bastante evidente. Puedo yo simplemente mostrarte el texto. Muchas veces encontramos con alguna persona, algún jefe que dice, oye, ¿cómo nos fue? Quedamos 10% arriba. Perfecto, es todo lo que yo necesitaba saber. Entonces, muchas veces no necesito yo meter una gráfica cuando a la gente nomás le interesa ver un dato en particular. Entonces lo puedes pasar con texto. Otra forma, entonces, si ves esta gráfica, ver nuevamente lo que te decía, ¿hace falta graficar? Esta información, independientemente si es importante para el usuario que la está elaborando, el punto es, si te hace falta que tú hagas una gráfica para representar esta información, tú puedes representarla simplemente con uso de textos y no te metas al campo gráfico. Otra forma de hacer textos. Ven esta gráfica. Aquí tengo la participación del empleo por tipo de empleador. Y tengo cuánta gente se emplea en pymes y cuánta gente se emplea en corporativos. Voy viendo que desde 1980, pues generalmente había más gente trabajando en pymes que en corporativos. Pero ya pasando el año 2000, esta tendencia se invierte y ahora hay más gente trabajando en corporativos que trabajando en pymes. Entonces, algo importante es todo este tiempo que me lleva a mí entender esta gráfica y leer las líneas para llegar a una conclusión que tú ya sabes, mejor escríbela. Entonces, pones información ahí que me permitan a mí ver lo que tú ya viste y entonces no perder tiempo en entender la gráfica y poner más tiempo en discutir qué hacemos hacia adelante entonces. Entonces es otra forma de mostrar el uso de textos. Texto está aliado. No asumas que dos personas van a llegar a la misma conclusión. Color es otra parte importante. ¿Qué tiene el color? Algo que tienes que entender es que gris es tu mejor amigo cuando hablas de color. ¿Por qué gris? Es un color que no expresa nada. Si vemos esta gráfica aquí llena de color, pues de alguna manera se ve bonita. Y cuando vamos a gris, toda se ve parca. Pero aquí es donde podemos trabajar. Aquí ya puedo resaltarte cuál es el menor valor, cuál es el mayor. Hay un patrón en mis datos. Se distingue mucho más claro con color. Entonces, si tengo aquí este estudio que me está diciendo reclamaciones de nuestras diferentes sucursales y tienen que bajar. Y eso es un estudio de 5 años. Entonces, a lo largo de 5 años, si mando toda esta gráfica gris, realmente aquí nada pinta, todo sigue igual. Pero aquí puedo yo guiar la conversación y señalar con color aquellas que no hicieron el trabajo. O puedo hablar también con color quién lo hizo mejor para replicar esos resultados en otras sucursales. Entonces, ve este caso. Aquí en esta gráfica el color, pues realmente es una categoría como tal. El color no hace ningún tipo de variables. Estoy viendo un sector industrial y ahí se ve con un círculo la parte de lo que significa la construcción. Y luego se abre a lo que se desglosa la construcción y ahí me llama la segunda columna es la edificación.
Y luego se abre la edificación y vuelve a verse la tercera columna. Ya estoy viendo 3 círculos que es vivienda multifamiliar, oficinas y comercial. Es lo que me interesa ver. Entonces, si yo tengo esa guía, mando todo colores que realmente no me transmiten nada, los mando a gris y uso color para señalar aquello que me interesa ver, ve el cambio. Aquí veo eso que me estás mostrar. De la primera columna, lo importante es la construcción. De la segunda columna, lo importante es la edificación. Y de la tercera columna, que es la edificación, se abre y esas 3 son las que me interesan. Entonces, el potencial de eso, ¿cuánto vale? Colores para comunicar, pero que es un mensaje importante es, para que sea eficiente, úsalo poco. No colorees todo. Trata de mantener en color aquello que quieres tú llamar la atención y todo lo demás haz que no participe en la conversación. Líneas de referencia. Las líneas de referencia nos dan contexto. Por ejemplo, aquí estoy viendo la producción que hay de 2008 hasta 2014. Y aquí puedo ver que en 2008 fue la época de la crisis y a partir de ese momento se ha ido incrementando nuevamente la producción y si puedo inferir que a lo mejor ya hasta se ha recuperado. Entonces, el encargado de producción hizo un buen trabajo, rescató a la operación. Sin embargo, yo al meter esta línea, pues cambia mi concepto, o sea, cambia mi entendimiento de la gráfica. Y aquí puedo ver que pues, el encargado de producción jamás pudo llevar, o en muy pocas ocasiones, pudo llevar a la empresa a utilizar su capacidad óptima. No lo pudo lograr, casi nomás en el último pedacito. ¿Qué pasa si la altero así? Y aquí puedo ver que no, el encargado de producción en poco tiempo llevó a un rango de capacidad adecuado y ahí lo mantuvo durante los siguientes años. Y si pongo más etiquetas, yo puedo aquí dar más contexto qué pasó en aquellos momentos en que no se cumplió con ese rango de capacidad. Entonces, las líneas de referencia me van a ayudar siempre a dar contexto a la información. Yo quiero poner aquí las ventas por plaza, tengo 5 ciudades. Pues yo aquí, sin líneas de referencia, yo puedo ver que Querétaro fue la que mejor le fue. Pero cuando meto líneas de referencia que me den contexto, yo puedo cambiar la historia y no, Querétaro realmente no fue la que mejor le fue. Le fue mucho mejor a León. Entonces, líneas de referencia me van a ayudar a mí a dar contexto a la información y llamar la atención a eso que hace falta. Y finalmente, algo importante para cerrar esta parte de visualización es cuenta una historia con tu información. Entonces, tienes que identificar qué diferencia hay entre que yo presente información ante una audiencia a que se la mande por escrito. En ambos casos voy a entregarle un elemento visual, sea tabla o gráfica, pero en algún punto va a estar una persona que le va a explicar y en el otro no va a estar esta persona, entonces voy a tener que colocar muchos textos. Ve este caso. Imagínate una empresa que llega al community manager y les quiere explicar cómo han estado nuestros seguidores en nuestra página web, en nuestra actividad en Facebook, a fin de cuentas, cuántos followers tenemos. Entonces, aquí están los resultados. Desde que iniciamos en septiembre de 2015 hasta cómo estamos ahorita. Entonces, esta información es pobre y no enriquece la audiencia de qué está pasando ni platica de los esfuerzos que tuvo que hacer el área para llegar a estos resultados. Los resultados son buenos, pero a fin de cuentas parecía que ocurrieron por arte de magia. Entonces, si yo quiero contar esta información, puedo transformarla de esta forma. Imagínate que yo me presento ante una audiencia y les voy a explicar cómo fue la actividad en Facebook. Yo puedo llegar primero así, con mi gráfica totalmente limpia, sin ningún tipo de información. Y aquí empiezo a contar qué pasó. Como ustedes saben, en septiembre de 2015 abrimos nuestra página en Facebook y por el conocimiento de esa empresa llegamos rápidamente a 500 seguidores. Para cierre de diciembre ya duplicamos a 1000 seguidores. Realmente fue un incremento importante, entonces el equipo se volcó a trabajar más en poner mejores información en nuestra página de Facebook y en el primer trimestre de 2016 esto incrementó a 3000 seguidores. Pero recibimos mucha retroalimentación en nuestro sitio web que tenía muchos conflictos, entonces destinamos al equipo a que mejor trabajara y mejorar el sitio web. Entonces el seguimiento, el crecimiento de followers ya no fue tan importante como en el primer trimestre y creció orgánicamente a 4000 seguidores. Pero cuando estuvo listo el sitio web, con todas las conexiones a otras redes sociales, esto creció exponencialmente y estamos en 10,000 seguidores.
y para finales de año queremos estar en 20,000 seguidores. ¿Qué te pareció? Cuento una historia con la información. No nomás muestro la gráfica como está. Le hago saber a la audiencia qué pasó. Y algo importante, alguien de ahí dice, oye, me encantó tu presentación. ¿Me la puedes enviar por mail? Le podré enviar esto. La verdad es que esta información, este slide como la ves no le va a servir de nada porque no va a encontrar nada de lo que yo dije. Entonces tengo que enviar algo diferente. ¿Qué tendré que poner? Todas aquellas informaciones para que esa persona pueda leer esta gráfica. Entonces, no tienes que hacer una diferencia entre presentar tu información con un expositor o mandar información por escrito. La información por escrito va a tener todas aquellas informaciones que, por no estar en el expositor, la persona que lee esa información tiene que tener. Entonces, acabando, ¿qué sigue en la parte de comunicación, de visualización de datos? Y aquí hablando un poquito de nosotros en comunicación numérica, que es nuestro foco, enseñar a la gente a comunicar información. Algo importante es, todas las empresas están buscando que la gente tome decisiones basadas en datos. Entonces, ¿cómo es este flujo? Todo empieza por una pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué no llegas al número? El market share no es lo que queremos. El EBITDA, las cifras no se alcanzaron. Y para contestar qué pasó, vas a tener que colectar una gran cantidad de información. Entre más información tengas, mucho mejor. No acaba ahí, no solo es tener datos, sino tienes que hacer un adecuado análisis y eso te va a permitir a ti entender qué pasó. Pero después viene, bueno, una cosa que tú entiendas y otra cosa es que lo comuniques. Entonces tienes que saber cómo comunicar esa información y finalmente que llegue a la toma de la decisión. En comunicación numérica hemos desarrollado un portafolio que te permite profesionalizarte en cada una de estas fases. Hoy tocamos en este webinar la parte de visualización gráfica que corresponde a la parte de comunicación de datos. Pero hay mucho más que se puede hacer para que tú puedas enriquecer en cada una de estas fases tus habilidades que te permitan a ti que se tome una adecuada decisión impulsada por datos. Son talleres que tenemos. Aquí está la información. Te invito a que entres a la página web que estaba anotada al principio del webinar. Y te invitamos a que nos conozcas y tú veas lo que podemos hacer por ti en esta parte de comunicar información con el objetivo de que las personas tomen mejores decisiones. Te agradezco mucho tu presencia en este webinar y aquí está el correo electrónico. Cualquier duda, lo que te podemos ayudar, inquietud que tengas, deseo de conocimiento, por favor no dudes en contactarnos y estamos para servirte. Te agradezco mucho la presencia en este webinar y mejores gráficas. Chao, hasta luego.